Les voy a pedir, hermanos, que puestos de pie, abran sus Biblias y vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer todo el capítulo, son 16 versículos. Lo vamos a hacer alternadamente. Las hermanas vamos a leer el versículo número 1, nuestros hermanos varones el versículo número 2, y así nos unimos todos en el versículo número 16. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nunca ha recibido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Es momento de dejarle el lugar a nuestro hermano Pastor Edgardo, que trae el mensaje en esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente. Soy el pastor Edgardo Ramírez de la Iglesia Bautista Oreb Morelia, y en esta fría mañana es un gozo reunirnos para alabar el nombre de nuestro Dios y pues compartir este mensaje de la palabra de Dios. Me invitaron hace algunos días a compartir con ustedes este tema tan importante en nuestros días, que es acerca de la doctrina, ¿verdad? Lo que nosotros como iglesias bautistas creemos y que denominamos por común acuerdo los artículos de fe. Y confío, amados hermanos, que este breve estudio sea de edificación para nuestras vidas, no solamente adquirir un poco más de conocimiento o saber algunas cosas que tal vez no habíamos comprendido, o reafirmar aquellas que ya teníamos conocimiento. Y la verdad es que un mensaje acerca de las doctrinas pues se vuelve una labor titánica y se antoja prácticamente imposible, hermanos. Así que en esta hora vamos a tener un estudio, ¿verdad?, acerca de estas doctrinas bíblicas que nosotros conocemos, les repito, como los artículos de fe. Yo no sé, hermanos, si a alguno de ustedes les ha pasado en la vida que reciben en sus manos un billete falso. Levante su mano si le ha pasado alguna vez en la vida. A mí me ha pasado más de una ocasión, tristemente, ¿verdad?
¿Por qué recibimos billetes falsos, hermanos? ¿Por qué nos dan un billete falso y lo recibimos y los guardamos en nuestra billetera, los guardamos en el bolso? ¿Por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué? ¿Sí? Exactamente, hermanos, porque son idénticos al original, son muy parecidos. Algo tienen de diferente, pero es casi imperceptible a primera vista. Habría que analizarlos, ¿verdad? Estudiarlos más de cerca, pero muchas veces recibimos el billete falso sin darnos cuenta porque se parece mucho al original, a uno que sí es verdadero. Lo guardamos, ¿verdad? Y andamos con él y tal vez lo damos sin haber sabido que es falso, lo damos nuevamente, tal vez pagando algún servicio, algún artículo, y el encargado de la tienda o la persona que nos está atendiendo nos dice, disculpe, pero este billete es falso. Y hasta ese momento nos damos cuenta, ¿verdad? Hermanos, lo mismo sucede con la verdad bíblica, con las doctrinas sanas y las que no lo son, ¿verdad? ¿Por qué la falsa enseñanza está tan impregnada, tan metida en las iglesias de sana doctrina el día de hoy? Bueno, precisamente por la misma situación. Es que una falsa enseñanza, hermanos, se parece mucho a la verdadera, pero no lo es. A veces creemos o tenemos el concepto de que una falsa enseñanza es groseramente opuesta o contraria a la verdad. Y no es así, hermanos. No es así. La falsa enseñanza tiene características de una verdadera enseñanza, pero no todas las que debe tener. Así que las doctrinas bautistas, amados hermanos, son fundamentales para nuestra fe y nuestra práctica como iglesias bautistas. Hoy quisiera que pudiéramos explorar por qué es importante conocer estas doctrinas, porque las doctrinas bautistas se derivan directamente de la Biblia. Y le llamamos doctrinas bautistas, hermanos, no porque la denominación bautista haya sido la pionera o haya sido la punta de flecha en el descubrimiento de las doctrinas. Simple y sencillamente son doctrinas bíblicas que como bautistas hemos adoptado como normas de fe y práctica. Son enseñanzas, pues, que se fundamentan en las Escrituras y se derivan y guían directamente nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de la salvación y nuestra comprensión de la vida cristiana en general. Conocer estas doctrinas, hermanos, nos va a permitir afirmar nuestra identidad como bautistas, ¿verdad? ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué nos llamamos bautistas? ¿Y qué en común tenemos nosotros con otras iglesias de la misma denominación? No es suficiente decir yo soy evangélico. Debemos entender y explicar por qué somos bautistas. Las doctrinas bautistas, amados hermanos, enfatizan la salvación de manera experimental o experiencial, mejor dicho, ¿verdad? De manera vivencial. Una salvación práctica, ¿verdad? No es suficiente con levantar la mano durante un culto de evangelismo, pasar al frente y que hagan una oración por mí o llenar una tarjeta y admitir una visita en mi hogar. Esa no es la forma experiencial o vivencial de la salvación y nosotros como bautistas enfatizamos mucho este hecho. Así que creemos que la salvación resulta de una experiencia personal de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, conocer estas doctrinas, pues, nos ayuda a comunicar el mensaje del Evangelio a otros. Una de las doctrinas clave es el arrepentimiento y comprender su naturaleza y su importancia nos va a dar una mayor capacidad de compartir precisamente esta doctrina a los demás. Comprender la doctrina del arrepentimiento nos va a ayudar a compartirla de una manera más eficiente. El arrepentimiento genuino conduce pues a una vida transformada, a una vida que se nota, hermanos, que ya no es como éramos antes, sino que ahora vivimos por medio de la fe en Jesucristo. Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan, dice Hechos 17:30. Incluso los cristianos cuando pecamos debemos arrepentirnos.
y entonces se vuelve una de las doctrinas más importantes que debemos conocer, ¿verdad? Porque luego andamos enseñando, ¿verdad? Como si la Biblia lo dijera y lo enseñara autoritativamente, que si usted peca, entonces pierde la salvación, que si usted es cristiano y luego peca, entonces realmente no es cristiano, que si usted ya es cristiano ya no puede volver a pecar. Entonces esas enseñanzas, hermanos, que aunque parecieran verdaderas, no lo son. Entonces es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y afiancemos nuestro conocimiento en las doctrinas bíblicas. Estas doctrinas nos recuerdan este mandato divino. En resumen, hermanos, conocer las 20 doctrinas no solo fortalece nuestra fe personal, sino también nos capacita y nos equipa para compartir de manera más eficiente, más eficaz el Evangelio con otras personas. Es un viaje, pues, hacia un entendimiento más profundo de quién es Dios y cómo se revela en su palabra. Nuestra identidad como creyentes bautistas. Quiero comenzar, hermanos, diciendo la declaración enfática, ¿verdad?, de los artículos de fe de las iglesias bautistas pertenecientes a la Convención Nacional Bautista de México. Es una declaración de fe que todas las iglesias bautistas que nos hemos unido a la convención debemos adoptar, no por conveniencia, sino por convicción. Las iglesias bautistas aceptan que la Santa Biblia son las Sagradas Escrituras y las reconoce como la única forma de fe y práctica, por lo que acepta como propios los artículos de fe de las iglesias bautistas de la Convención Nacional Bautista de México, que son 20. Espero que el tiempo nos alcance, hermanos, en esta hora para ver las primeras 10 y enseguida, después a las 11, ver las siguientes 10. Y el día de mañana, hermanos, si Dios lo permite, estaremos abordando los 7 principios bautistas que derivan de estas 20 doctrinas para reafianzar el conocimiento de las mismas. Si me permiten, vamos a orar y entramos directamente a la primera de estas doctrinas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos alabar tu nombre, queremos agradecerte por esta fresca mañana, Señor, en la cual nos permites reunirnos en este lugar para ser edificados a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a tener oídos atentos y un corazón dispuesto. Queremos escuchar tu voz, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La primera de las doctrinas de estos artículos de fe es las Sagradas Escrituras. Precisamente de ahí vamos a partir. Creemos que son la regla de fe y práctica y que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo cristiano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero para no estar hablando así como que al aire, por aquí hay unas fotocopias de estos 20 artículos o de estas 20 doctrinas, y ojalá se pudieran repartir y alcancen todos. Si no, por ahí comparta con su compañero de banca para que lo vayan analizando, lo vayan leyendo. Y también mantengan su Biblia abierta, hermanos, porque vamos a ver algunos de los versículos que respaldan cada una de estas doctrinas, para que juguemos un poquito al esgrima bíblico también. Primera doctrina, las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. ¿Quién es el autor de la Biblia? Bueno, pues es Dios, y creemos que es Dios, y el fin de la Biblia es la salvación del hombre. El asunto principal de la Biblia es la verdad, sin ninguna mezcla de error. La Biblia no contiene error alguno, ni contradicción alguna. Revela además los principios por los cuales Dios nos juzga, y por tanto es y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda la conducta humana, credos y opiniones religiosas serán juzgados. Hay una línea, hay un estándar, ¿verdad? O hay un criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada. No hay diferentes interpretaciones de la Biblia, hermanos. Solamente hay una forma de interpretarla, un estándar, un criterio, y es nuestro Señor Jesucristo. Nada más.
Quisiera por favor que alguien abra su Biblia en Éxodo 24, versículo 4, por favor. Éxodo 24, versículo 4. Lo lee en voz alta si es tan amable. Escribió todas las palabras de Jehová. Desde ahí, hermanos, desde muy temprano en los primeros libros de la Escritura, entendemos que lo que contiene es palabra de Dios. Y es una fe que nosotros, ¿verdad?, hemos adquirido, es una confianza que nosotros hemos adoptado y entendemos que la palabra de Dios está contenida en la Escritura. Vamos ahora a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Segunda Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, que es uno de los pasajes más claros sobre este tema. Segunda Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, por favor. ¿Quién lo lee en voz alta? ¿Sí está en segunda carta a Timoteo? Esa, segunda. Sí gastan. Gracias, hermana. Entonces entendemos, amados hermanos, que la Biblia es la revelación de parte de Dios y que en ella encontramos su propósito, su plan. Nos habla acerca de la verdad, nos habla acerca del hombre, ¿verdad? Su único tema es precisamente la salvación del hombre. Entendemos esto y lo admitimos como una de las doctrinas cardinales, principales de toda la Escritura. Hay muchas otras doctrinas, hermanos, que no entran dentro de estas 20, pero que se da por asentado que dentro de estas 20 doctrinas están estas incluidas sin ser enumeradas o sin ser enlistadas como un título primordial. Son como doctrinas que van incluidas dentro de estas 20 o que derivan de estas 20. Por lo tanto, usted puede decir, bueno, ¿hay más doctrinas en la Biblia? Claro que sí las hay. Pero dentro de estas 20 doctrinas entendemos que están clasificadas las otras como tal vez doctrinas derivadas de estas principales 20. La segunda doctrina, amados hermanos, si iniciamos con la palabra de Dios, bueno, vamos a continuar con el Dios verdadero, ¿verdad? Creemos en un solo Dios verdadero, autor de la creación, perfecto en todos sus atributos. Creemos en la Trinidad de Dios, hermanos. El Padre es Dios, según Isaías 64. El Hijo es Dios, según Romanos 9:5, y el Espíritu Santo es Dios, Génesis 1:2. Los tres son un solo Dios, no creemos en tres dioses. Como en una ocasión llegaron algunos testigos de Jehová a tocar a la puerta de mi casa, que es su casa, hermanos, y me dijeron esta situación de la Trinidad. Entraron hablando de esta situación de la Trinidad y nos decían, es que hay mucha gente allá afuera que cree que existen tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros solamente predicamos al único Dios y verdadero, cuyo nombre es Jehová. Y entonces tuve oportunidad de explicarles brevemente, en 5 minutos, acerca de la Trinidad. Y ellos se quedaron un tanto dudosos de lo que les habían enseñado, les habían instruido en su grupo. Entonces, hay gente que piensa que los cristianos adoramos tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero el misterio de la Trinidad, hermanos, es que son un solo Dios verdadero y todopoderoso. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Es un ser personal, inteligente y espiritual, el creador, redentor, conservador y gobernador del universo. Además, Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones que a Él lo describen. A Él le debemos el amor más elevado, reverencia,
obediencia. El Dios eterno se nos revela Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios distintos, aunque unísonos, en la obra de redención. Ahora, si nosotros entendemos y conocemos algún atributo de Dios Padre, sabemos y entendemos, por lo tanto, que también ese atributo le pertenecen tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Si decimos es que Dios es omnisciente, también lo es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Si decimos que Dios es omnipresente, también lo decimos acerca del Hijo y lo decimos acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, no son tres personas distintas, sino solo una. No adoramos a tres dioses diferentes. Dios Padre reina con cuidado providencial en su universo, en sus criaturas y en la historia humana según sus propósitos de gracia. Él es todopoderoso, todo amor, todo sabio, Dios verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en Jesucristo, y es paternal en su actitud con todos los hombres que han sido salvados. Dios Hijo, el Hijo eterno de Dios, el unigénito de Dios, en su encarnación como Jesús, fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano. Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y demandas de la naturaleza humana, y así se identificó plenamente con nosotros. Él fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes de que fuera a la diestra del Padre, donde es el único mediador y tiene la naturaleza de Dios y del hombre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como el Señor viviente y omnipotente. Y del Espíritu Santo, amados hermanos, creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieron las Escrituras. Mediante la iluminación de Él capacita a los hombres para que entiendan la verdad, exalta a Cristo y convence de pecado. Hermanos, leímos al principio de esta reunión un pasaje en la carta a los Corintios, ¿verdad?, que habla de que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, ya que el hombre natural, aquella persona que no es creyente, toma las cosas de Dios como si fueran locura, porque las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. Así que es el Espíritu Santo el que nos lleva a comprender la revelación de Dios. Por eso la obra del Espíritu en nuestra vida es tan importante. Nuestra comunión con el Espíritu Santo es tan vital para comprender las Escrituras y para nuestra edificación personal. Ahora, el Espíritu Santo sella al creyente hasta el día de la redención final, y su presencia en el cristiano nos da la seguridad de que Dios conducirá al creyente hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura del varón perfecto. Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, en la evangelización y en el servicio. La presencia y obra del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, es vital. La tercera doctrina, amados hermanos, tiene ahora que ver con el hombre. Vimos la doctrina, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, de Dios, y ahora el hombre. Creemos que Dios en sus tres personas dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y también hizo a la mujer. El hombre y la mujer pecaron en el Edén, pero Dios en Génesis 3 le da una promesa de redención. Y por su acción directa creó al hombre a su propia imagen. Por lo mismo, esta es la obra culminante de la creación efectuada por Dios. En el principio, el hombre era inocente de pecado y estaba investido de libre albedrío por su Creador. Por este libre albedrío, el hombre pecó en contra de Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Mediante la tentación de Satanás, el hombre transgrede el mandamiento de Dios y pierde entonces su inocencia original. Por esto, su posteridad, su descendencia heredó una naturaleza y ambiente con tendencia a pecar.
¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y que solamente vamos a encontrar en este mundo la tendencia a pecar. Romanos nos dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y uno se pregunta, ¿en serio no habrá ni siquiera uno en toda la raza humana? En los más de 7,000 millones de seres humanos que habitan esta tierra, no habrá ni siquiera una persona que busque de Dios. Y la palabra dice enfáticamente, no la hay. Vivimos en un mundo caído, amados hermanos. Nuestra naturaleza es pecaminosa desde aquel momento en que Adán y Eva introducen el pecado. Ahora, solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Dios. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente porque Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Y porque Cristo murió por el hombre y por lo tanto cada hombre posee dignidad y merece respeto y amor cristiano. Y usted dirá, oiga, pastor, incluso los que no son creyentes, yo diría principalmente ellos. Principalmente ellos. Vaya por favor conmigo a 2 citas bíblicas que vamos a ver. Salmo 8, versículos del 3 al 6. Salmo 8, del 3 al 6, por favor. Y el primero que lo encuentre, léalo en voz alta, si es tan amable. Gracias, hermana. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?, dice el salmista. Y una cita más, hermanos, en Efesios capítulo 3. Bueno, esa es muy larga, déjeme darle una cita un poco más corta, es prácticamente todo el capítulo 3. Romanos 5, 6 y 12. Romanos capítulo 5. Versículo 6 y versículo 12, por favor. Y finalmente el verso 19, hermana, ahí mismo. Constituidos justos. Amén. Gracias, hermana. Esto, hermanos, es la realidad del ser humano. Sí, perdimos esa inocencia original con la cual Dios nos creó como raza humana, ¿verdad? El pecado se introdujo por medio de la tentación de Satanás. Vivimos en un mundo caído, pero hay esperanza de redención a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora este tema la siguiente doctrina es derivada de la anterior. La salvación por gracia. Salvación solamente por gracia. Creemos que Dios no quiere que los hombres y las mujeres se pierdan y por su gracia les da a todos la oportunidad de salvación cuando aceptan a Cristo como su Salvador de todo corazón. Creemos que la salvación de los pecadores, primero, es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo. No depende de las buenas obras que el hombre pueda hacer. También creemos que el único obstáculo para su salvación es entendamos bien esta palabra, inutilidad inherente en el hombre para efectuar su rescate y el rechazo voluntario de Cristo como el único Salvador por parte del ser humano. Nuestros esfuerzos llegan a convertirse en algo inútil en la obra redentora, en la obra de salvación. Nosotros no hacemos nada, hermanos, en la obra de salvación. Todo lo hizo Dios, todo lo hace Dios.
Él se acerca, Él nos rescata, Él nos redime, Él nos santifica, Él nos purifica y finalmente nos llevará a su gloriosa presencia. Todo está en manos de Dios. Y dirá usted, oiga pastor, pero entonces yo hice algo, yo acepté al Señor Jesús voluntariamente. Una vez entraba yo al templo de una iglesia, ¿verdad? Que me invitaron una vez a compartir con ellos. Y en la puerta de entrada estaba un pasaje bíblico. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, en la entrada. Y por la parte de atrás, ya estando dentro del templo, en esa misma puerta, el letrero por la parte de atrás decía, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ni siquiera, hermanos, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo proviene de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos da tanto el querer como el hacer. Todo, hermanos, en la obra de redención es de parte de Dios, para que para Él sea toda la honra y la gloria. Vamos a leer dos pasajes igualmente, hermanos. Juan 3:19, si lo puede alguien leer en voz alta, y Efesios 2 del 5 al 8. Juan 3:19 y Efesios 2 del 5 al 8. Gracias, hermano. ¿Y Efesios? ¿Qué dice? Del 5 al 8. ¿Alguien lo encontró? Efesios 2, del 5 al 8. Dos, del 5 al 8. Gracias. Y el 9 que concluye, ¿verdad?, este precioso pasaje, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, en la redención, todo lo obra nuestro Dios y Señor, para que de Él sea la gloria y la honra. La siguiente doctrina, hermanos, deriva precisamente de esta, y es la regeneración. Nosotros creemos que la regeneración es obra del Espíritu Santo, que actúa en quienes aceptan a Cristo y le obedecen, y creemos que la regeneración, primero, es un nacimiento nuevo y es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Además, consiste en dar una disposición sana a la mente y, en tercer lugar, que se efectúa por el poder del Espíritu Santo y en conexión con la verdad divina. Aunque no esté al alcance de nuestra comprensión, hermanos, consiguiéndose así que voluntariamente obedezcamos al Evangelio y que su propia evidencia se revele en los frutos del arrepentimiento y la fe. Es pues una novedad de vida, es un cambio radical de vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora somos vivificados por la obra del Espíritu para andar en la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un cambio de vida, hermanos. Ese es el nuevo nacimiento que se conoce doctrinalmente como la regeneración. Algunas de las citas que nos ayudan a fortalecer esta doctrina la encontramos en Ezequiel 36:26, por favor. Alguien que busque el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Daré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice el Señor. Juan capítulo 1, versículos 12 en adelante, nos dice de la siguiente forma:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la regeneración, amados hermanos. La novedad de vida, el nuevo nacimiento, como le hemos conocido popularmente. Y la sexta doctrina, hermanos, también tiene mucha relación con la anterior, y es el arrepentimiento y la fe. Nosotros creemos que el arrepentimiento y la fe son indispensables para la salvación. Creemos que el arrepentimiento y la fe, en primer lugar, son estos requisitos indispensables para la salvación, y que el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia Cristo Jesús, que están íntimamente relacionados. Y en tercer lugar, el arrepentimiento y la fe son la obra del Espíritu Santo en el corazón, y que por medio de ellos el pecador convicto, sinceramente contrito, vuelve a Dios y reconoce a Cristo como su Salvador personal, mediador entre Dios y él, y como su único Rey. Marcos 1:15 nos dice algo acerca de este hecho. Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe, hermanos, son indispensables para la salvación. La siguiente doctrina, como las anteriores, va siguiendo una secuencia clara, y ahora estamos ante la doctrina de la justificación. No es lo mismo el arrepentimiento o la salvación que la justificación. Usted dirá, se parecen mucho, pero no son lo mismo. Nosotros los bautistas, las iglesias bautistas, creemos que la justificación es la obra de Dios que declara justo al pecador, quien acepta a Cristo y le obedece de todo corazón. Ahora, creemos que la justificación es el gran bien que Cristo asegura a los que tengan fe. En segundo lugar, que incluye tal justificación el perdón del pecado, atribuyéndoles a Dios la justicia de Cristo mediante la fe en Él, no tomando en cuenta ninguna justicia que hubieran hecho en sus vidas anteriormente. O sea, no nos declara justos porque seamos muy buenas personas o porque hagamos actos de justicia continuamente. Eso no tiene nada que ver con la justificación que Dios obra en nosotros. Y por último, la justificación los introduce a un estado altamente bienaventurado de paz en favor con Dios, y hace nuestros, ahora y para siempre, todos los demás bienes que fueron o que fueran necesarios. Dos citas bíblicas y afirmamos esta doctrina. Vaya conmigo a Gálatas 2:16, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 16. La palabra de nuestro Dios dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y una cita más, amados hermanos, la podemos encontrar en Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Una vez dije, busque el libro del santo más chiquito, y un hermano se me quedó viendo muy feo, entonces ya prefiero no decir esa broma. El santo más chiquito de la Biblia, el libro de San Tito, capítulo 3, versículos del 5 al 7. ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor? El 7 también, hermana. De la vida eterna. Amén, hermanos.
He ahí la doctrina de la justificación. Y la siguiente, la número 8, es el propósito de la gracia divina. Creemos como iglesias bautistas que por la gracia divina Dios elige a hombres y mujeres antes de nacer, sabiendo que en su vida van a aceptar a Cristo como su Salvador, y Dios conoce a los que nunca van a aceptar a Cristo durante toda su vida, y a esos no los elige para la salvación. Usted va a decir, hermano, usted suena como un calvinista. Bueno, la Biblia así lo menciona. Creemos que elección es, primero, el propósito eterno de Dios conforme al cual gratuitamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Si yo dudara que Dios conoce a cada corazón y quién sí aceptará a Cristo durante su vida terrenal y quién no, estaría negando la omnisciencia de Dios. Segundo, que estando en perfecta armonía con el libre albedrío del hombre, comprende todos los medios relacionados con el fin. Tercero, que es la más gloriosa manifestación de la soberana bondad de Dios. Cuarto, siendo infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable, que excluye eternamente toda jactancia y promueve la humildad, el amor, la oración, la alabanza y la confianza en Dios, e imitación activa de su gratuita misericordia, que su certeza se manifiesta por sus efectos en todos aquellos que verdaderamente creen en el Evangelio. Y por último, que es la base de la seguridad cristiana y que para estar ciertos de dicha elección con respecto a nosotros requiere y merece la más pura diligencia. Dos citas para afirmar esta doctrina. Juan 15, verso 16. Juan 15, versículo 16, por favor. Alguien léalo en voz alta. Juan 15, 16. Requerimos mucha diligencia, hermanos, en esta área. El siguiente pasaje bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 27. Por favor, alguien léalo en voz alta. Romanos 3, 27. Amén. Hermanos, el propósito de la gracia divina. La novena doctrina, hermanos, la penúltima que estaremos considerando en este momento, es la santificación. Creemos, como iglesias bautistas, que la santificación es un proceso por medio del cual Dios nos ayuda para apartarnos de todo mal y le servimos mejor a Dios con el esmero de agradarlo en todo. La santificación, hermanos, no se trata de qué tan lejos te encuentras del pecado, no se trata de qué tan alejado estés del mal, sino de qué tan cerca te encuentras de Dios. Yo conozco gente que no es cristiana y que se jacta de no tener vicios, no fuma, no se embriaga, no roba, no miente, no defrauda. Y dirá uno, bueno, esa persona está muy lejos del mal. Y dirá, hasta es una persona justa, es una persona buena. Pero no se trata qué tan lejos te encuentras del mal, sino qué tan cerca estás de Dios. La santificación es ese proceso mediante el cual tú estás más cerca de Dios cada vez, cada día. En este sentido, hermanos, creemos que la santificación es, primero, el proceso por el cual, conforme a la voluntad de Dios, somos hechos participantes de la santidad de Dios. No es una disciplina que nosotros vayamos practicando como practicar algún deporte o algún hobby. Nos estamos empapando cada vez más de la santidad que proviene de Dios. Por eso es importante acercarnos más a Dios para santificarnos. No es algo que entre dentro del área de mi disciplina personal.
No es como cuando uno empieza la dieta, ¿verdad? Y va con el nutricionista y le da su lista de alimentos y va al súper y los compra y empieza a prepararse con menos azúcar, con menos grasas, con menos sales, los alimentos que le van a servir en su vida disciplinada para lograr una meta de bajar de peso y ser más saludable. La santificación aquí, hermanos, no se trata tanto de eso, que sí requiere nuestra disciplina, por supuesto. Pero no es nuestra disciplina la que nos va a hacer más santos o nos va a llevar en la santificación, sino es la santidad de Dios, que de su luz admirable nos va a prodigar esa luz hacia nuestra vida. Nosotros, como el satélite que está rodeando nuestro planeta Tierra, que algunos dicen que es plano, ¿verdad? Que está rodeando nuestro planeta Tierra, ese satélite no tiene luz propia, la luna no tiene luz propia, es la luz del sol que está reflejada en su superficie, la que nosotros podemos ver por la noche. Lo mismo sucede con la santificación. No es nuestra propia luz la que irradiamos, es la luz de Dios por medio del proceso de santificación. En segundo lugar, hermanos, entendemos que esta obra es progresiva. No es que de la noche a la mañana yo ya sea, ¿verdad?, santo y puro como lo es Dios en sus tres personas y ahora, después de haber creído en el Evangelio, tengo todas las perfecciones de Dios. Es una obra progresiva. Tercer lugar, cuyo principio está en la regeneración. ¿Quién inicia el proceso de santificación? Solo aquellos que han nacido de nuevo, nadie más. En cuarto lugar, sabemos que se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y la presencia del Espíritu Santo, quien es, según la propia Escritura, el consolador y el sello de cada uno de los creyentes. En el ejercicio continuo de los medios establecidos, particularmente el estudio y la lectura de la palabra de Dios, el examen personal, el sometimiento a Cristo, la vigilancia, la oración, el amor interpersonal y el tratar a los demás de la misma manera que esperamos ser tratados. El perdón y la práctica diaria de los principios de Cristo, y que por último llegaremos a su perfección con la purificación de los cuerpos hasta que Cristo venga por segunda vez. Alcanzaremos esa perfección en nuestra santificación hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. Dos citas que vamos a utilizar para afianzar esta doctrina, la encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y alguien más vaya buscando, por favor, Filipenses 1:6. 2 Corintios 7:1 y Filipenses 1:6, por favor. Amén. Gracias, hermana. Y Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Entendiendo, hermanos, que la santificación es un proceso que día a día se tiene que ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día de Jesucristo se manifieste. Bien, hermanos, la décima y última que vamos a considerar en esta mañana es precisamente la perseverancia de los santos. Y que en algunas otras denominaciones esta doctrina, que es una de las más identificables dentro de las iglesias bautistas, ha sido objeto de burla de algunas otras denominaciones, ¿verdad? Ellos nos hacen objeto de su mofa diciendo, claro que no es una vez salvo, para siempre salvo. Algunas denominaciones creen que una persona que una vez ha sido salvada por medio de la fe en Jesucristo, a través del arrepentimiento, ¿verdad?, por la gracia de Dios, ha llegado a ser salvo. La mayoría de las denominaciones no bautistas creen que se puede perder la salvación. La Biblia no enseña eso. Ahora, ¿por qué no se puede perder la salvación, hermanos? En primer lugar, y creo yo que en único lugar, es porque usted no la ganó. Dios se la dio. Por gracia sois salvos. Y si Dios me la dio, no me la va a quitar. Nunca. Ahora, somos salvos y permanecemos salvos para siempre. Una vez salvo, para siempre salvo. Es uno de los enunciados más característicos de las iglesias bautistas a lo largo de la historia.
Otras denominaciones no creen eso y de hecho practican, ¿verdad?, la situación de que si una vez que has sido salvo pecas, has perdido tu salvación y tienes que reencontrarte nuevamente con la obra redentora de Cristo, haciendo defectuosa la obra de redención en la cruz por nuestro Señor Jesús, como que algo le faltó. No consideró el hecho de que íbamos a volver a pecar. Una vez que hemos sido salvos, volvemos a pecar. Como que algo le faltó a esa obra redentora perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia de los santos declara que nosotros como bautistas creemos que la perseverancia en ser fieles a Dios es urgente y todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes el Señor ha aceptado en Cristo y ha santificado por su Espíritu Santo, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Los creyentes tienen la posibilidad en su vida diaria de caer en pecado, pero jamás caeremos del estado de gracia. Podemos caer en pecado por negligencia, descuido y por tentación, por lo cual podemos llegar a contristar al Espíritu Santo, pero jamás el Espíritu Santo abandonará nuestro corazón, jamás. Lo podemos opacar, ahogar y contristar, pero jamás la Biblia enseña que el Espíritu sale de ti una vez que cometiste pecado por estos motivos. Menoscabamos nuestras virtudes cristianas cuando cometemos pecados, sí, pero eso está muy lejos de perder la salvación. Menoscabamos nuestro bienestar espiritual a través de la vida pecaminosa, sí. Hacemos que haya reproches por la causa de Cristo, sí, ¿verdad? A aquellos que no conocen del Evangelio y saben que tú eres creyente y te ven en pecado, van a empezar a hablar mal del Evangelio y de los cristianos por causa de tu mal testimonio, pero eso no implica que hayas perdido la salvación. Ahora, esto no es un permiso para vivir en pecado, hermanos. Entendamos esta situación, que si la perseverancia de los santos nos enseña que somos salvos y para siempre seremos salvos, no es una licencia para vivir pecaminosamente. Ya vimos las otras 9 doctrinas anteriores que nos invitan, incluso la santificación, a permanecer constantemente acercándonos a Dios. El pecado puede interrumpir nuestra comunión momentáneamente con Dios, sí, pero se restaura. Hay juicios temporalmente adversos a nosotros cuando los que no son creyentes saben que somos cristianos y nos ven pecar o saben que hemos pecado, nos van a juzgar a nosotros y tal vez a la causa de Cristo también. Sin embargo, seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. Quiero concluir con 2 citas importantes sobre esta doctrina, que es una de las más atacadas por otras denominaciones. Y nosotros como bautistas la hemos defendido históricamente y la hemos creído y practicado históricamente por estas razones. Vamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que ya leímos en otra ocasión, Juan 3:16, que usted se sabe de memoria, se lo puedo garantizar. Ahora vamos al capítulo 5, Juan 5, versículo 24, por favor. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 6, 2 versículos importantes, versículo 44 y versículo 45. Juan capítulo 6, 44 y 45 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y quiero concluir con este pasaje ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 65, cuando Jesús dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. La perseverancia de los santos, amados hermanos,
Es una de las doctrinas, creo yo, que más nos identifican como bautistas ante otras denominaciones. Una vez salvo, para siempre salvo, es la enumeración más clásica de esta doctrina, de este principio. Así que, amados hermanos, espero que hasta este punto hayamos logrado captar un poco mejor la importancia de la doctrina en nuestras vidas y por qué es importante conocer la verdadera y sana doctrina. Porque les decía al principio, la falsa enseñanza no es groseramente opuesta a la verdadera, sino que se parece mucho y a veces hasta nos puede lograr engañar. Podemos aceptarla como verdadera, como cuando aceptamos un billete falso sin darnos cuenta. Así que por eso la importancia de conocer y repasar, reforzar nuestro conocimiento de las doctrinas bíblicas. Más adelante, hermanos, si Dios lo permite, estaremos analizando las siguientes 10 doctrinas, si el tiempo así también nos lo permite. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de nuestro Dios a los labios de nuestro hermano. Le voy a pedir a nuestros hermanos diáconos, por favor, que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. Voy a pedir a nuestro hermano Beto Magaña si nos dirige en oración, por favor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos en nuestro corazón por la salvación, Señor, que has impuesto en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esa certeza, Señor, de que fuimos redimidos, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario y que fue sellada, Señor, aún más por la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Agradecemos, Señor, por la predicación en esta mañana, por la palabra expuesta. Permite, Señor, que pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos y permite, Padre Santo, que las ofrendas que se han de levantar enseguida sean por el extendimiento de tu palabra, que puedan, Señor, ser utilizadas sabiamente y que, Señor, tú las multipliques y que las hagas crecer, Señor, para tu reino. Todo, Señor, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que puestos de pie, vamos a ser dirigidos en el himno número 380, Mi fe descansa en buen lugar, y después le voy a pedir a nuestro hermano Edgardo que nos despida en oración para que podamos pasar a la escuela dominical. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que Él es Salvador, que no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad
palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Amén. Antes de hacer la oración final, amados hermanos, me permito extenderles una invitación de parte de la Iglesia Bautista Oreb Morelia, que el próximo domingo 25 de febrero estaremos, por gracia de Dios, celebrando nuestro 10º aniversario como iglesia organizada, y me permito extenderles esta invitación a todos y cada uno de ustedes. Quien desee y pueda acompañarnos el próximo domingo a las 12 del día en la calle Nardo, número 105, en la Colonia de las Flores. Estamos a 2 cuadras del monumento a Lázaro Cárdenas, también aquí muy céntrico. Si gustan acompañarnos, amados hermanos, serán bienvenidos, dándole gracias a Dios por los primeros 10 años de la Iglesia Oreb Morelia. Así que están todos cordialmente invitados. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos una vez más tu nombre, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos en esta hora poder abrir tu palabra, Señor, y recibir de ella la edificación necesaria para nuestras vidas. Ayúdanos a que en esta comunión que tenemos los unos con los otros, seas tú, Señor, manifestado en gloria, y que tú, Señor, seas glorificado a través del amor y la comunión entre nosotros como hermanos. Quédate en este lugar, Señor, y ayúdanos y bendícenos en la siguiente actividad de esta tu iglesia. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.